Bienvenidos a esta nueva clase de microprocesadores. En la clase de hoy vamos a hablar sobre las alimentaciones del microcontrolador RP2040. Para empezar vamos a hablar primero de las distintas fuentes de alimentación que hay que conectar en el procesador, en el microcontrolador RP2040, luego los distintos esquemas de alimentación sugeridos por el fabricante y el control de cómo esa alimentación va a suministrar energía a los distintos módulos del procesador, del microcontrolador. El microcontrolador requiere de 5 fuentes separadas de voltaje, una fuente llamada Digital I/O Supply o I/O-VDD, otra llamada Digital Core Supply DVDD, una tercera que es la entrada para el On-Chip Voltage Regulator. Este microcontrolador tiene un regulador de voltaje interno, tiene, bueno, por supuesto ese regulador tiene un pin a través del cual se alimenta, la USB PHY Supply, que es la fuente de alimentación. Bueno, lo vamos a ver en el esquema como USB-DD, y la ADC Supply o ADC-ABDD. Si bien este microcontrolador tiene 5 fuentes o requiere de 5 fuentes separadas, la realidad es que con una única fuente de 3,3 volt se pueden conectar las distintas fuentes. Eso lo vamos a ver en los esquemas de alimentación. Bueno, la primera fuente que vamos a ver es la llamada Digital I/O Supply o I/O-VDD. Esta fuente suministra la energía para todas las entradas y salidas digitales del chip. Acá podemos ver un pequeño recorte del esquemático de la placa Raspberry Pi Pico. Tenemos dos pines I/O-VDD, ambos conectados a 3,3 volt. Esta fuente, acá lo tenemos conectado a 3,3 volt, pero se puede conectar entre 1,8 y 3,3 volt de voltaje nominal. Todos los pines que tiene el microcontrolador, y esto es general para todos los microcontroladores, hay que conectarlos siempre a la fuente de alimentación necesaria. Esto es así porque la mayoría de los microcontroladores siempre tienen más de un pin de alimentación, y para asegurar una alimentación pareja dentro del microcontrolador siempre deben ser conectados. Otra de las características que tienen también es que por lo general hay que conectarle siempre capacitores de desacople. En este caso el fabricante recomienda de 100 nanofaradios. Fíjense que los dos pines tienen su correspondiente capacitor de desacople. La fuente, la fuente de alimentación Digital Core Supply DVDD es la que se encarga de alimentar la lógica del núcleo del microcontrolador. Es decir, esta es la que alimenta el procesador, básicamente, que tiene el microcontrolador adentro. Es necesario para esta fuente 1,1 volts. Y acá no hay que darle, tiene que ser alimentado con 1,1 volt. Para brindar este voltaje, el mismo microcontrolador tiene una fuente interna, ¿no es cierto? Ya lo mencioné, que es capaz de generar esos 1,1 volts y que se puede alimentar con 3,3 si es que digamos con la misma fuente del I/O-VDD. Acá en el esquemático vemos la salida de voltaje del regulador interno, que es el que genera estos 1,1 volts, y la entrada a la alimentación del procesador, la DVDD. También acá el fabricante recomienda desacoplarlo con 100 nanofarads. Llegamos al regulador interno del microcontrolador. El microcontrolador tiene un regulador interno que tiene que ser alimentado, por supuesto, también con una entrada que se llama VREC VIN. Se debe alimentar entre 1,8 volt y 3,3 volt. Si se fijan, es exactamente el mismo voltaje que requiere la I/O-VDD,
por lo tanto puede ser una única fuente para ambas alimentaciones. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que este pin de VREC pin también alimenta los bloques de reset en encendido y de brownout reset. Por lo tanto, si bien nosotros el procesador del microcontrolador lo podemos alimentar con una fuente externa de 1,1 volts, la fuente VREC sí o sí hay que alimentarla, o sea, perdón, el pin VREC sí o sí hay que conectarlo a una fuente de alimentación. La cuarta de las fuentes de alimentación que vamos a ver es la USB PHI Supply, que es la que se encarga de suministrar alimentación a la interfaz USB del chip. Esta sí o sí tiene que tener un voltaje de 3,3 volts, sí o sí. Por lo tanto, solo se puede compartir con la IO-VDD si la IO-VDD está alimentada por 3,3 volts. Si el USB no es usado, este pin se puede conectar a cualquier valor de voltaje entre 1,8 y 3,3 volts. La fuente del ADC, o llamada así ADC-AVDD, también requiere conectarse a un voltaje nominal entre 1,8 y 3,3 volts, pero en la hoja de datos el fabricante aclara que para el mejor funcionamiento del ADC el voltaje tiene que ser mayor a 2,97 volts. Acá podemos ver, bueno, en este caso el esquemático tiene un par de resistencias tipo shunt acá, pero la alimentación es de 3,3 volts. Acá no se llega a ver, pero hay una pequeña aclaración que se recomienda, digamos, colocar un regulador externo que asegure un voltaje estable. La secuencia de encendido de las distintas alimentaciones en general puede ser en cualquier orden. Sin embargo, el fabricante aclara que puede haber corrientes transitorias entre la ADC-VDD y por supuesto el GND si es que se enciende antes que la VDD, perdón, la DVDD, o se apaga después. Este fenómeno dice que no va a dañar el chip, pero bueno, es un fenómeno que se puede evitar encendiéndola después y apagándola antes. Acá tenemos el esquemático de cómo está conectada en la placa Raspberry Pi Pico. Nosotros vimos este pedacito de acá y este pedacito de acá arriba, pero como yo les mencionaba, los microcontroladores siempre suelen tener más de un pin de alimentación. Acá les estoy indicando dos pines más IO-VDD. Acá abajo hay uno que es un IO-VDD y un DVDD. Todos están conectados a sus correctas alimentaciones. Y bueno, acá podemos ver un poquito que aclara que para una mejor performance se puede conectar, ¿no es cierto?, un regulador externo de 3 volts y recomienda o toma como ejemplo el IM4040. Ahora la pregunta es que en esta placa, ¿de dónde salen estos 3,3 volts? Porque ya vimos que el 1,1 volt sale del regulador, acá sale del regulador interno, pero ¿de dónde salen los 3,3 volts? Bueno, salen del USB. El USB, este sería el micro USB de la placa, ese voltaje de entrada que provee ese micro USB alimenta un pequeño regulador de 3,3 volts y la salida, bueno, es la que se utiliza para alimentar al microcontrolador. Los esquemas de alimentación un poco, bueno, ya los fui mencionando. Básicamente se puede conectar al microcontrolador con una única fuente de 3,3 volts, sería el caso de la placa Raspberry Pi Pico. Se alimentan con estos 1,3 volts la fuente IO-VDD, el USB VDD y el ADC VDD. También se conecta el VREC BIN a esa fuente y al core, el DVDD, se conecta a la salida del regulador interno. Podemos tener a su vez una fuente extra para el procesador interno. Entonces en este caso tenemos 3,3 volts
para alimentar el ADC, para alimentar el regulador interno, para alimentar el USB y todos los pines digitales, los IOBDD, y una fuente de 1,1 volts para alimentar el procesador DVDD y DVDD. Ahora podríamos conectar el IOBDD a 1,8 volts. Para eso, si queremos que el USB y el ADC funcionen bien, hay que conectarle una fuente externa de 3,3 volts. O sea, vamos a necesitar dos fuentes, una de 1,8, con esa podemos alimentar el regulador interno, el IOBDD, una de 3,3 para alimentar el ADC y el USB, y bueno, y el procesador interno lo alimentamos con la salida del regulador del microcontrolador. También es posible conectar el micro con una única fuente de 1,8 volts. Acá conectaríamos todo a esa fuente, exceptuando por supuesto el procesador, que va a conectarse a la salida del regulador interno. Yo no lo mencioné, pero el procesador se conecta por fuera del microcontrolador a ese regulador interno por una cuestión de que hacer una conexión con una fuente externa permitiría un uso más eficiente de la energía, si es que la fuente externa es mucho más eficiente que la interna. Bueno, en este caso, conectando toda la fuente de 1,8 volt, no tendríamos funcionales el USB y el ADC no tendría un funcionamiento óptimo. Es un dato a tener en cuenta. Bueno, ¿cómo se controlan esas alimentaciones a los distintos módulos internos del microcontrolador? Para ello hay varias opciones. Una son compuertas de alto nivel para periféricos y bloques. Otro es el control automático de compuertas dependiendo del estado del procesador. Luego también se puede cambiar en vuelo la frecuencia de reloj del sistema. Y también tenemos el estado dormant y el estado sleep, que reducen la disipación de energía. Y bueno, veamos. Las compuertas de alto nivel, cada dominio de reloj dentro del microcontrolador, esto lo ven, lo de los dominios de reloj se ve en la clase de clock o reloj de este mismo curso. Cada uno de esos dominios de reloj maneja un determinado número de hardwares distintos, de bloques de hardware. Para impedir la disipación innecesaria de energía, cada uno de esos dominios se puede desconectar del reloj. Por lo tanto, se detiene su ejecución. Esto no cambia temporalmente el estado de ese periférico, por lo tanto, una vez que se le habilita de vuelta el reloj, sigue manteniendo el estado en el que estaba. Y se maneja a partir de los registros Wake End y Sleep End, como Wake Enable y Sleep Enable. En el caso del Wake Enable, se van a especificar en ese registro cuáles relojes van a estar habilitados mientras el sistema está despierto, y en el caso del Sleep es similar, pero cuáles van a estar habilitados cuando el procesador esté en modo Sleep. Los procesadores Cortex M0 no tienen compuertas, ¿no es cierto?, externas, y por lo tanto el procesador va a habilitar a los relojes de su subsistema de manera autónoma, basado en la ejecución de eventos WFI y WFE, que pueden ser eventos externos o señales de interrupción. El estado sleep, el microcontrolador va a entrar en estado sleep siempre que ambos procesadores se hayan puesto a dormir y que el DMA no tenga transferencia saliendo de ningún canal. En este estado, las top level clock gates, o sea las compuertas de reloj, van a estar todas enmascaradas en el registro Sleep Enable, o sea todos los periféricos apagados. Esto permite una poda bien agresiva del reloj del procesador. Lo que no se apagan acá son los osciladores y los PLL. En el caso del estado dormant, es un estado de suspensión con cero consumo dinámico de energía, cuando todos los relojes y osciladores se deshabilitan. El sistema se puede despertar de un estado dormant a través de un evento de GPIO o una interrupción del RTC.
Esto va a reiniciar a uno de los osciladores, o el ring oscillator o el de cristal, y permite que la salida del oscilador, una vez que esté estable. Acá se aclara, digamos, también que el estado dormant no detiene a los PLL, por lo tanto, para impedir la disipación de energía necesaria, el software debe primero apagar los PLL, luego entrar en estado dormant, y cuando el sistema se despierta del estado dormant, se deben encender y volver a reconfigurar los PLL. Eso es todo por esta clase. Muchísimas gracias.